17 libros los que componen la sección llamada Los Profetas, desde el libro de Isaías hasta Malaquías. Bienvenidos a este episodio especial donde daremos una introducción a la última sección del llamado Antiguo Testamento. Con los cinturones ajustados, acompáñame en este viaje. Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5,000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Sin duda hemos escuchado hablar de profetas innumerables veces. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los profetas dentro del libro más vendido? ¿Cuál era su rol? Ellos eran la voz de Dios frente a la desobediencia del pueblo, la voz que recordaba el pacto que Dios hizo con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. El pacto que Dios hizo con David. El Señor te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Cuando los profetas advierten de los desastres que sobrevendrán a Israel o a Judá a causa de su desobediencia, están diciendo que las advertencias del pacto anunciadas cientos de años antes están a punto de cumplirse. Todos los libros proféticos tratan de las bendiciones si el pueblo de Israel cumple el pacto y las maldiciones si no lo cumplen. Deuteronomio 28 inicia así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y luego del listado de bendiciones, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. El pueblo olvidaba que el pacto también especificaba la maldición que traería la desobediencia sobre el pueblo y el país. De hecho, una idea principal que cruza todos los libros proféticos es la aparición de falsos profetas. Ellos anunciaban paz, aunque el pueblo no estaba cumpliendo la parte del contrato que había firmado. Y creían que Dios jamás destruiría el templo y Jerusalén.
la ciudad santa. Pero ellos también olvidaban que los rituales religiosos no eran el fundamento del pacto, sino el amor de Dios a su pueblo y de su pueblo a Dios. Los rituales solo tenían valor si eran una expresión de la actitud del interior. Dios se puede pasar perfectamente sin un templo y sacrificios, pero en su corazón desea intensamente el amor de su pueblo. Cuando los profetas hablaban, no es porque tenían una visión más elevada o eran más sobrenaturales que otros. Estaban apelando al pacto que había hecho Dios con su pueblo. Aunque sí, ciertos profetas tuvieron visiones muy importantes, casi todo el relato está basado en el pacto. Cuando el Señor le dice a Jeremías que ha puesto en la boca del joven sus palabras, se refería a toda la preparación en la Torá, en las Escrituras que Jeremías había recibido. Y el exilio que anuncia él por 70 años ya estaba escrito en Deuteronomio 28. Podemos dividir los profetas de acuerdo al reino al que se dirigieron, reino del norte o reino del sur, Israel o Judá. Recordemos que las 12 tribus se dividieron en 2 reinos con el hijo de Salomón, Roboam. Entonces, Amós y Oseas profetizaron al reino del norte, y en el reino del sur estuvieron Isaías, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías. Tenemos unas excepciones. Jonás y Nahum predicaron para Nínive. Daniel habló desde Babilonia y Abdías para Edom. Sin embargo, aunque se dirigieron a un grupo específico, podemos hallar profecías sobre la restauración de Israel completo. O por ejemplo, al inicio del rollo de Isaías, hallamos profecías para el reino del norte. Los profetas abarcaron una temporada desde el 770 y el 443 antes del Mesías, que como ya vimos en los episodios anteriores como Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías, en este rango de tiempo sucede la deportación a Siria al Reino del Norte, la deportación de Judá a Babilonia, hasta el regreso a Jerusalén con el rey Ciro. Los profetas son muy diferentes en clase o estatus social, y el ministerio que recibían, a diferencia del sacerdotal, no era hereditario. Estos no fueron los únicos profetas en la historia. Los mencionados son solo los 17 profetas que dejaron un rollo escrito. Además, el Tanaj hebreo incluye dentro de los Nevi'im, profetas en hebreo, a los libros de Samuel, Reyes y Josué. De entre los profetas que no dejaron escritos están Elías, Eliseo, Juan el Bautista. Entonces, ¿quién era un profeta? Era aquel que hablaba la palabra de Dios y traía a memoria las demandas del pacto que había hecho el pueblo de Israel con el Señor. Exactamente los 5 primeros libros de nuestras Biblias. La Torá. Cuando Dios estaba entregando todas las pautas a su pueblo a través de Moisés,
dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 18: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Son las mismas palabras de la visión que tuvo el profeta Jeremías. Las palabras del Señor eran su misma ley, la Torá. Ahora sí conocemos bien claro cuál era el rol del profeta. Entonces, amigos, estamos listos para el viaje de los próximos 17 episodios. No me queda duda de que si abrimos el libro más vendido, hallaremos muchas sorpresas. Pendientes en las redes sociales, Instagram, Facebook, Buenas Noticias Abigail, y en los grupos de difusión, WhatsApp y Telegram. Recuerda siempre compartir buena información.